Bueno, ¿qué tal mis viajeros? Bienvenidos una vez más a tu canal Dofus Tour. En esta oportunidad vamos con el capítulo número 7 en el Dofus 2.0 del servidor Draconiros. Hoy vamos a realizar la misión Transporte Único, una misión súper rápida. Nos encontramos en el mapa 2,-3. Aquí fue donde finalizamos el capítulo número 6. ¿Qué ganaremos en esta misión que se llama Transporte Único? Las recompensas que recibiremos. Bueno, ganaremos 851 puntos de experiencia, 24 camas y 5 pétalos diáfanos. Bueno, mis viajeros, antes de comenzar nuestro capítulo número 7, quería pedirles que si de verdad les está gustando el contenido que estamos preparando, por favor nos apoyes con un like y suscribiéndote a nuestro canal. También dejándonos un comentario positivo acerca del trabajo y el contenido que estamos realizando para ustedes. Recuerden que es completamente gratis y es lo único que pedimos como ayuda a los creadores de contenido para que así el algoritmo de YouTube recomiende a muchísimas más personas nuestro video y así podamos crecer en nuestra comunidad. Bueno, mis amigos, vamos a ponernos en acción para ir resolviendo esta nueva misión que tenemos de transporte único. Vamos a ver aquí, antes de comenzar la misión, nuestras características, como estoy haciendo aquí con el cursor. Vamos a acercar y vamos a ver algo importante de nuestro personaje. Fíjense, estamos en este momento en nivel 9. Nos encontramos en nivel 9. Esto lo hemos ido subiendo paulatinamente. Tenemos 111 puntos de vida. Tenemos 6 PA, que son los puntos para atacar. Y tenemos 3 PM, que son los puntos de movimiento. Tenemos por aquí la vitalidad, la tenemos en 16. La agilidad la tenemos en 7. Suerte lo tenemos en 7. Fuerza la tenemos en 12. Inteligencia la tenemos en 5. Y sabiduría lo tenemos en 4. Aquí abajo pueden ver que tengo 5 puntos de capital, que fue por la última vez que me lo dieron de subir a nivel 9 al finalizar el capítulo número 6. Me dieron esos 5 puntos de capital para subir aquí a cualquiera de los puntos de característica. Vamos a subirlo a sabiduría. Necesitamos sabiduría para ir subiendo mucho más rápido a nuestro personaje de nivel. Es decir, que de esos 5 puntos vamos a ver cuánto podemos otorgarle a sabiduría. Lo máximo vamos a tratar de otorgarle. Entonces aquí le damos lo máximo y pude otorgarle solamente 3 puntos de sabiduría. Le doy a aceptar y bueno, ya aquí me quedaron estos 2 puntos a favor. Después veremos en qué otro punto lo subimos, pero quiero almacenarlos para ver si se los puedo dar a sabiduría. Bueno, cerramos por aquí y nos vamos a volver a poner en acción. Aquí estoy con el personaje de McFly. Vamos a dirigirnos al mapa 1,-3 y nos ponemos en acción. Vamos aquí a la izquierda. Ya nos encontramos en el 1,-3. Vamos a seguir. Recuerden que vamos a el punto inicial para comenzar la misión de transporte único. Ya aquí estamos en el 0,-3. Y ya nos encontramos en el -1,-3, donde vamos a dar inicio a nuestra misión transporte único. Aquí ya veo al personaje con que voy a hablar y ya nos vamos a poner en marcha. Bueno, perfecto, entonces vamos a dar comienzo a la misión transporte único. Ya
aquí como estamos en el mapa menos 1,-3 y ya aquí estoy viendo al personaje Eternauta Unin con el que vamos a hablar para dar comienzo a nuestra misión. Entonces, sin más preámbulos, le doy clic a Eternauta Unin y él me dice: qué día tan bonito, ¿verdad? El sol brilla, los fríos trinan y las jóvenes almas descubren las tierras de Incarnán. Entonces, como respuesta en amarillo, como lo están viendo, me sale: estoy impaciente por explorar la isla celeste. Bueno, esa va a ser la opción la cual le voy a dar para seguir el diálogo y que nos siga hablando sobre la misión. Le doy clic y me dice: la fogosa juventud. Incarnán no es una región muy extensa, no tendrás que desgastarte la suela de los zapatos para descubrir sitios pintorescos, pero cuando visites el mundo de los 12 tendrás que cruzar extensiones muy amplias. Si te gusta viajar y descubrir sitios nuevos, te aconsejo que uses los SAT para desplazarte más rápidamente y ahorrar fuerzas. Entonces, bueno, le voy a preguntar básicamente qué son los SAT. Estoy viendo que es el arco brillante que está abajo, pero vamos a ver qué son los SAC. Y esa es la que voy a tildar. Me dice ahora: ¿ves este arco de piedra que tengo al lado? Ese aspecto tiene un SAC. Es un portal mágico que te permite ir de un punto a otro de forma casi instantánea. Basta con un poco de dinero para poder usarlo. La verdad es que es muy práctico. Bueno, vamos a preguntarle el costo a Eternauta Unin de cuántas camas hay que pagar para usarlo. Es la opción que nos da aquí. Entonces, esa es la que voy a tildar. Y me sale este siguiente diálogo: para desplazarte con los SAC de Incarnán necesitas menos de 20 camas. Cuanto más lejos quieras ir, más necesitarás. Por lo tanto, más vale que guardes algunas monedas en el bolsillo durante tus viajes. Entonces le voy a preguntar cómo funcionan los SAT. Vamos a ver aquí. Esa es la opción que me está dando, cómo funcionan los SAT. Entonces voy a tildar allí para ver qué me dice. Y me dice: lo único que hace falta para poder utilizar un portal hacia un sitio es haber visitado ya ese lugar. Dicho de otro modo, no te puedes desplazar instantáneamente a un lugar que no hayas visitado previamente. Al menos así es como funcionan la mayoría de los SAT. Si quieres más información sobre este tema, habla con Celora. Ella se encarga del mantenimiento de los SAT de la isla celeste. Entonces le voy a preguntar dónde puedo encontrar a Celora, que es la que se encarga del mantenimiento, y vamos a ver qué me dice en dónde la puedo encontrar. Se voy a tildar allí en esa respuesta: dónde puedo encontrar a Celora. Bueno, y me dice ahora Eternauta Unin: ahora mismo creo que está trabajando en el SAC del Prado, al noroeste de la aldea. Entonces Celora se encuentra al noroeste de la aldea. Entonces voy a darle clic en dirigirme al Prado de Incarnán. Bueno, mis viajeros, ya terminamos de hablar con Eternauta Unin. Nos dijo que fuéramos a ver a Celora Paña. Vamos a ver por aquí en el icono de las misiones, a leer algo importante sobre la misión. Aquí vemos las misiones principales. Vamos a buscar aquí en las misiones principales donde nos salga transporte único. Aquí está, la que estamos haciendo actualmente en el capítulo número 7, transporte único. Entonces vamos a darle clic allí. Ya nos da al lado la información de la misión. Vamos a leer aquí en este recuadro y dice: transporte único. Para saber más cosas sobre la naturaleza de esos curiosos portales mágicos llamados SAT,
Ternauta Unín te ha aconsejado que le hagas una visita a Celora Paña. Entonces, ese es básicamente el objetivo que vamos a hacer en este momento. Como lo ven, aquí abajo lo tenemos reflejado en objetivos. Ve a ver a Celora Paña, como lo vemos allí. Entonces, objetivo principal aquí. Vamos a ver aquí abajo las recompensas, que ya se las dije en el trayecto inicial de esta misión. Las recompensas de esta misión transporte único, como lo están viendo, son 560 de experiencia, 24 camas, y aparte de eso nos van a regalar 5 pétalos diáfanos. Y dice que tiene un precio en el mercadillo de 355 esos 5 pétalos diáfanos. Bueno, esas son las recompensas que nos van a dar por culminar esta misión en el capítulo número 7. Bueno, mis viajeros, nos vamos a dirigir de una vez al mapa 2,-5 para ver a Celora y continuar con nuestra misión. Entonces vamos hacia la parte de arriba buscando el mapa 2,-5. Ya estamos en el -1,-4. Seguimos subiendo. Ahora llegamos al -1,-5. Vamos aquí a la mano derecha. Nos encontramos en el 0,-5. Seguimos en la parte hacia la parte derecha. Llegamos al 1,-5. Y ya aquí acabamos de llegar al 2,-5. Aquí vemos el lugar. Y ahí tenemos a Celora Paña, que es con quien nos mandaron a hablar para continuar la misión transporte único. Vamos a ver aquí en nuestras misiones, en la parte de los objetivos, que nos decía, ve a ver a Celora Paña. Entonces ese era el objetivo principal. Allí cerramos por aquí. Vamos a entonces a hablar con Celora Paña, a ver qué nos dice. Celora nos dice: si yo no estuviera aquí, los SAC estarían averiados todo el rato. Por suerte sé qué hacer. Un buen martillazo y vuelven a funcionar como la seda. Entonces le voy a preguntar en la respuesta que me dice abajo, en la pregunta, perdón, ¿de dónde vienen los SAT? Esa es la pregunta que yo debo hacerle. Entonces voy a tildar allí para ver qué respuesta me da. Y me dice: no puedo revelar los secretos del maestro del tiempo, pero aprenderás rápido que los Elor siempre se retrasan. Por eso, para darnos un poco de ventaja, nuestro Dios ha creado los Sat. Entonces fueron creados por los dioses Celor para darnos ventaja de movilidad. Entonces la pregunta de abajo me dice que yo debo hacerle y preguntarle cómo puedo arreglar los SAC a golpe de martillo. Entonces le voy a dar allí y me dice: ¿cuánta curiosidad tienes? Es un misterio que solo conocen los Celor y los otros iniciados, pero como me caes bien, puedo hacerte alguna que otra revelación. Entonces vamos a ver qué nos dice sobre esa revelación sobre los SAT. Y voy a ponerle abajo seguir escuchando, que es lo que me va a revelar Celora sobre los SAT. Se le voy a dar allí para ver qué diálogo me sale. Y me dice: esto es lo que sé. Los SAT son fragmentos del mismísimo Celor. Los ha plantado en el suelo del mundo para que les sirvamos con más celeridad. Estos se alimentan con la energía de las camas. Sin embargo, algunos SAC envejecen mal. Si eso sucede, quedan inactivos mientras queman el exceso de energía. Por eso, yo los despierto dándoles golpecitos con este martillo para que se despierten. Lo doy todo cuando trabajo, día y noche, dice Celora. Entonces abajo me dice: hacer como si hubiera entendido todo y darle las gracias por la explicación. Entonces, bueno, esa es la explicación sobre los SAC
que nos dio Celora Paña. Entonces le voy a dar allí a esa respuesta que me da allí, que lo entendí todo, y le doy las gracias. Y me dice ahora: usa el SAC cuando quieras volver a la aldea, es mucho más rápido, tendrás que ganarte una moneda, claro, pero seguro que enseguida recuperas más camas. En cambio, recuperar el tiempo perdido es otra historia, créeme. Entonces, bueno, le voy a dar allí a la respuesta que me sale, la opción que me sale, que es examinar el SAC justo al lado. Examinar el SAC justo al lado, el que tenemos allí. Entonces le voy a dar clic allí. Vamos a ver, aquí vemos el SAC, como ustedes lo están viendo. Allí, al darle con el engranaje, me sale examinar y utilizar. Ahí vemos eso. Entonces le voy a dar a examinar. Ahí le doy a examinar, me acerqué. No veo que salga ninguna diferencia. Voy a darle entonces la segunda opción que me da allí, que es utilizar. Ahí voy a darle allí, le voy a dar clic. Y bueno, me sale este cuadro sobre los SAC que tengo. Ahí vemos que el SAC donde estoy es el SAC del Prado. Tengo guardado Camino de las Almas, que queda en el mapa -1,-3, y el costo para llegar ahí desde donde estoy ahorita son 7 camas. El cementerio también lo tengo guardado, está en el 3,0. Para llegar ahí donde estoy cuesta 12 camas. Y el SAC donde estoy actualmente es el Prado. Entonces está en el 2,-5, por supuesto. No me dice el costo porque no estoy en otro SAC. Y estando en otro SAC me dirá cuánto es el costo del mismo. Entonces vamos a cerrar por aquí. Ya vimos ya que esos son los 3 SAC que tengo guardado aquí en Incarnat. Por acá abajo pueden ver la cantidad de camas que tengo disponibles hasta ahorita. 309 camas. Si quiero transportarme de allá abajo le doy a teletransportar y me resta de las camas de las 309 que tengo abajo, dependiendo a dónde me quiera trasladar. Entonces dándole en teletransportar. Voy a cerrar aquí entonces. Ya por esta parte observamos eso. Vamos a ver los objetivos que ya deben haberse actualizado efectivamente. Ya el primero lo tenemos listo. Voy a ver a Celora Paña. Ahora examina el SAC del Prado y ahora me falta volver a Ternauta Unín para culminar nuestra misión que estamos haciendo en el capítulo 7. Entonces vamos a cerrar por aquí y vamos a dirigirnos a donde está Celora Paña. Bueno, entonces vamos a dirigirnos al -1,-3. Estamos aquí en el 2,-5. Vamos a ir a hablar con Ternauta Unín, como les dije, en el -1,-3 para culminar nuestra misión en el capítulo número 7, transporte único. Súper fácil la misión, no tuvo ninguna complicación. Aquí estamos en el 0,-5. Vamos aquí a bajar. Estamos en el -1,-5. Ya nos acercamos al final de nuestra misión. Y ustedes se estarán preguntando algo que, bueno, no sé si pocos se dieron cuenta. ¿Por qué no utilicé el SAC del Prado hacia donde estaba Ternauta Unín? Bueno, ya llegué al -1,-3. Ahí está Ternauta Unín. La razón fue que quise ahorrarme esas camas porque estaba relativamente cerca. Pero en un short lo voy a hacer. Vamos a ver aquí el cuadro de las misiones. Aquí podemos ver los objetivos. Ahí vuelve a ver a Ternauta Unín. Con esto ya finalizamos nuestra misión. Vamos a ver qué nos dice Ternauta Unín para finalizar esta misión. Y nos dice: qué día tan bonito, ¿verdad? El sol brilla, los bíos tritan y a las jóvenes almas descubren las tierras de Incarnat. Entonces le voy a decir que, bueno, efectivamente he hablado con Celora. Ya fui a hablar con Celora y le voy a notificar. Entonces, al darle allí, me dice: no es alucinante saber que el dios Celor nos ha otorgado una infinita parte de su poder para ayudarnos a ahorrar tiempo.
¿qué haríamos sin los dioses? Sabía que ya han estado en Encarná. Bueno, entonces con esto culminamos, señores, la misión Transporte Único. Siguiéndole dándole al diálogo se me va a activar una nueva misión, pero esa la haremos en otro capítulo. De verdad, por mi parte, tuve un inmenso placer de hacer esta quest súper rápida. Como les dije, no utilizamos el SAC, eso se lo voy a dejar para un short que vamos a hacer rapidito de cómo nos trasladamos del SAC desde aquí, desde el 1.3 al 1.5. Vean aquí rápidamente al finalizar que ya no tengo más objetivos, ya terminar la misión. Tengo otros ahí que haremos paulatinamente. Bueno, entonces como vemos, aquí abajo nos sale el cuadrito que dice misión cumplida, transporte único. Has ganado 24 camas, 560 de experiencia y 5 pétalos de diáfano. Entonces allí pueden ver que hemos culminado esa misión y de verdad para mí, como les dije, ha sido un inmenso placer. Bueno, mis amigos, mis viajeros, de verdad un inmenso placer. Recuerden apoyarnos de la mejor forma, como ya les indicamos, y de verdad espero que les haya gustado este contenido que hemos preparado y que estamos preparando paulatinamente aquí en nuestro canal Dofus Tour para ustedes. Así que de mi parte los invito para el capítulo número 8. Vamos a ver qué nos depara por ahí ese nuevo capítulo. Ok, no se pierdan el short. Ya pronto les anunciaré que vamos a estar en TikTok también colocando los shorts de aquí del canal. Entonces, mis amigos, mis viajeros, nos vemos nuevamente en una nueva misión, en el capítulo número 8. No se olviden de apoyarnos, suscribirse a nuestro canal para así poder llegar a más personas y sepan el material y el contenido que estamos preparando. Así que mis viajeros, nos vemos en un próximo capítulo. Así que chao, chao, mis viajeros.